Familia de WTN, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a otro programa de la serie Pastores. Como saben, en este programa, en esta serie, lo que queremos es presentar a nuestros pastores, a nuestros obispos, a efectos de conocerles mejor y que conociéndoles a ellos, queramos también más a nuestra Iglesia. Hoy tenemos con nosotros a don José Ángel Sáenz Meneses, arzobispo, casi nuevo, arzobispo de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Ángel. Un placer compartir este rato. Don José Ángel, aunque es arzobispo de Sevilla, usted nace en Cuenca, en Sisante, en 1956, y se traslada con su familia pronto a Barcelona. Mi padre era un agricultor, tenía sus tierras, las cultivaba, pero en ese momento le llega una propuesta de sus cuñados, los hermanos de mi madre, que tenían allá pues otros negocios más rentables. Y entonces nos trasladamos allá, aunque él nunca quiso vender sus tierras de sus antepasados, pero fue principalmente por este motivo. ¿Su madre entonces era de Barcelona? No, él era de Cuenca también. Lo que pasa es que mis tíos se fueron mucho antes y tenían allá pues una cuestión de tiendas de comestibles y como una pequeña cadena, y entonces le propusieron ir allí a trabajar con ellos. Y usted entró en el Seminario Menor de Nuestra Señora de Montealegre. Exactamente, en Barcelona, sí. En 1968. ¿Y cuándo, a qué edad? ¿A los 13, a los 14? No, yo tenía 12 años, yo hice la prueba de pequeño. Yo quería ser sacerdote, se lo dije a mis padres, pero fuimos a Cuenca, al Seminario Menor de Cuenca, y yo hice la prueba de ingreso y la aprobé, pero le dijeron a mis padres que era demasiado pequeño y que estaba aprobado, pero que tenía que esperar un año para entrar. Y entonces, en ese año es cuando fuimos a Barcelona y allí me hicieron repetir otra vez ingreso. Cachis. Y entré en el 68. Sí. ¿Y cómo una persona de 12 años cómo sabía usted que quería ser sacerdote? Pues yo no puedo recordar ninguna iluminación especial ni ningún hecho que me impactara sobremanera, pero era desde pequeño como una inclinación pues a las cosas de Dios y a la vocación. Y yo le dije a mi madre, que era con la que nos enseñaba a rezar y nos iniciaba más en la fe, que quería ser sacerdote. Ella, que es una mujer muy creyente, no se entusiasmó demasiado, por una razón, y es porque un hermano mayor que yo también quiso entrar al seminario, entró, ella se ilusionó muchísimo y al cabo de varios años lo dejó. Entonces, en el caso mío, dijo, bueno, tomémoslo con mucha prudencia, no volvamos a tener un chasco. Y entonces ella nunca no me empujó ni tampoco me frenó, pues facilitó las cosas y después, bueno, pues gracias a Dios disfrutó muchísimo de mi sacerdocio y también de mi episcopado, porque todavía vivía cuando fui ordenado. Porque ¿cuántos hermanos eran ustedes? 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos. ¿Y usted es el segundo? Yo soy el cuarto, el pequeño. Se le nota a usted. Sí. Mimadillo. Entonces, su hermano mayor es el que... No, son 2 hermanas y después los 2 hermanos, vamos. Ok, entonces luego estudia psicología. Sí, después del bachillerato y la selectividad, estudié 2 años psicología en la Universidad de Barcelona y después fui al Seminario Mayor de Toledo. ¿Y por qué va al Seminario Mayor de Toledo? Bueno, porque yo formaba parte de un nuevo movimiento, cursillos de cristiandad para jóvenes, y bueno, el conciliario que había en ese movimiento, el padre Ginés, un excelente sacerdote, un profeta de fuego,
pues en aquellos momentos en que también se hacían muchas pruebas y experimentos en los seminarios, pues a las vocaciones que salían, él las orientó hacia el seminario de Toledo. Entonces yo, al acabar los estudios en el Seminario Menor de Barcelona, hice un par de años de psicología en la universidad y después ya fui a Toledo también. Bueno, no me tire de la lengua. ¿En Toledo estaba don Manuel? Don Marcelo. Don Marcelo, estaba don Marcelo. Sí, sí, sí. Claro, ahora entiendo también, claro. Era un muy buen seminario, muchos... Bueno, era un sitio donde en aquel momento que había tantas pruebas, tantos experimentos y tal, un sitio donde se podía estudiar con tranquilidad y donde... Perdone, don Marcelo, por haberme equivocado. Sí, y donde, a ver, el planteamiento que había de seminario es el que después fue incorporándose a la mayoría de seminarios, a todos los seminarios. Sí, hay quien me ha dicho en este mismo asiento, pero no en cámara, pero por alguno que él salvó a gran parte del episcopado, de los sacerdotes españoles de aquella época. Bueno, allí sí que coincidimos algunos de Barcelona, de Madrid, de distintos lugares, sí que es cierto. Fueron unos años, la verdad es que muy provechosos. Sí. Pero volvamos un momento a su vocación. Cuando usted tiene 12 años y dice, mamá, ¿se lo dijo a su madre o se lo dijo a su padre? A mi madre. Entonces yo manifiesto mi vocación, quiero ser sacerdote, ellos lo facilitan y claro, uno puede pensar, pero un niño de 12 años puede tener claro que quiere ser sacerdote, por el amor de Dios. Bueno, ahora pueden tener claro casi todo, como usted sabe, pero dejemos eso. Casi todo y casi nada. Exacto, exacto. Pero yo siempre, mi respuesta ha sido la siguiente, es decir, hay niños que ya desde muy pequeños dicen, quiero ser médico, quiero ser maestro, quiero ser abogado, y al cabo de los años son eso que decían de pequeños o no lo son. Pero hay un porcentaje que después en su vida vocacionalmente y profesionalmente se realizan y trabajan en aquello que aspiraban desde pequeños. Bueno, pues en este caso es lo mismo, es decir, hay niños que desde, yo pues tendría 8, 9, 10 años cuando ya quería ser sacerdote, dicen quiero ser sacerdote y al final acaban siéndolo y otros que no. Pues el mismo criterio vale, es decir, personas que desde su tierna edad tienen una inclinación y tienen, bueno, pues lo llamamos una llamada de Dios, en el fondo, la vocación es iniciativa de Dios y acaba realizándose, y otros que no, que entran al seminario, que son excelentes personas, pero que luego ven que no es su camino. No, además yo creo que hay determinadas vocaciones, entre ellas la del sacerdote o la del médico, o probablemente la del militar, que son unas vocaciones tan particulares que un niño puede tener más claro. Yo, de hecho, si no hubiera sido sacerdote, también tenía inclinación a ser médico. Era otro camino que siempre me ha atraído. Y una pregunta, habiendo tenido un hermano que había estado en el seminario y lo había dejado, ¿eso no le descorazonó? No, la verdad es que tengo un tío sacerdote, hermano de mi madre también, que siempre fue un gran referente y es uno de los sacerdotes ejemplares que yo he tenido a lo largo de mi camino. Pero tampoco me influyó, es decir, a mí no me influyó nadie en concreto y nadie me animó, eso que se dice a veces a los niños, ¡ay, tú serías un estupendo sacerdote! Yo no tuve nadie que me empujara y nadie que me frenara tampoco. ¿Qué le diría usted ahora a un padre que esté pensando, pues yo creo que mi hijo tiene vocación, o su hijo va y le dice a los 12 años, papá, quiero ser sacerdote? Pues yo le diría que tenga un profundo sentido de admiración y de respeto, porque la vocación, como su mismo nombre indica, viene del latín, la palabra vocare significa llamar, y la iniciativa es de Dios, es Dios quien llama, y nosotros respondemos. Y Dios llama pues cuando Él quiere, y puede llamar a cualquier edad. Y de hecho en la Biblia tenemos llamadas pues de Samuel, que es el ejemplo de un niño que es llamado por Dios, y tenemos la llamada de San Juan Evangelista, que era el más joven de los... Es decir, Dios llama a veces en la tierna infancia, en la juventud
o a veces en la madurez. La iniciativa es suya. También hay muchos casos yo he tenido compañeros que entraron al seminario con 20 y tantos años, después de haber estudiado una carrera civil, y dicen, si es que yo ya cuando tenía 14 o 15 años tenía esa inclinación y me pareció, pero no me atreví o no di el paso. Es decir, que Dios siguió llamando de todas formas. Dios es quien llama. Y usted se ordena sacerdote en 1984 con don Marcelo. Sí, el 15 de julio de 1984, don Marcelo es quien me impone las manos. ¿Qué es lo que se siente cuando uno es ordenado? Voy a matizar la pregunta. ¿Tuvo usted un sentimiento de enorme de respeto, de responsabilidad, de felicidad, de todo o nada? Sí, de todo un poco, pero iluminado desde la fe. Es decir, que yo de temperamento no soy muy sentimental, soy más bien intelectualista. Entonces, pero por supuesto que había un sentimiento, una emoción grande y bueno, pues una sensación de pequeñez ante la grandeza del don recibido y desde luego, pues de ser inmerecedor de una gracia tan grande, pero todo vivido desde la fe. Es decir, bueno, pues el Señor llama, tú respondes, con temor y temblor recibes este don tan grande. Yo el último año de seminario, lo que me venía a la cabeza así continuamente era, por un lado, el misterio que supone la transubstanciación, es decir, el misterio de la Eucaristía, que por las palabras del sacerdote el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque él actúa en nombre de Cristo, in nomine Christi. Eso para mí era un misterio grande y algo que me desbordaba, como también el sacramento de la penitencia, es decir, que un ministro del Señor, que también tiene sus pecados y sus flaquezas, pero actuando en nombre de Cristo, absuelve los pecados. Esos dos misterios son los que yo iba meditando más el último curso de seminario. Eso es algo que desde, por lo menos yo como seglar, son exactamente las dos cosas que más respeto me darían y más respeto me dan cuando hablo con un sacerdote. Eso es la capacidad única que tiene de traer a nuestro Señor a la tierra en el momento de la consagración y la capacidad única que tiene de perdonar los pecados en nombre de Dios en el momento de la penitencia. Es algo, yo imagino que debe dar muchísimo respeto ese poder que le da Dios. Y al mismo tiempo yo no sé cómo lo manejan con humildad. ¿Qué le digo ahora? Bueno, pues es importante porque el sacerdocio es servicio, no es poder. Jesús en la última cena dice a los apóstoles, entre vosotros estoy como el que sirve. Y esa es la actitud. El servicio de Jesús en la última cena, el gesto de lavar los pies a los apóstoles, era un signo y un anticipo del gran servicio que después haría para la salvación de todos los hombres y mujeres, de todos los lugares, de todas las épocas, que es dar la vida en la cruz por la salvación de todos. Bueno, pues solo hay una forma de entender el sacerdocio, que es como servicio y como donación, como entrega de la vida a gloria de Dios y al servicio de los hermanos. Una pregunta que quería hacerle es, ¿cómo era don Marcelo? Porque he oído tanto hablar de él. ¿Cómo era? Don Marcelo, digamos, era un episcopos. Él era un pico de oro, hablaba con una elocuencia extraordinaria y a la vez no era recargado, es decir, era muy elocuente, pero sin ser barroco, de una forma anticuada, barroca, no. Con las palabras tenía una habilidad extraordinaria en colocar los calificativos para cada tema, para cada cuestión. Era un hombre de carácter, de una gran capacidad y de una gran inteligencia, también de una gran parresía, de mucho valor para saber en cada momento decir la palabra oportuna
fuese más agradable o menos agradable en el ambiente, y para también emprender proyectos. De hecho, en Barcelona, en los 5 o 6 años que estuvo, pues él emprendió una serie de proyectos que después han ido fructificando. Y en Toledo, pues sobre todo, es el seminario, yo creo que fue su gran aportación y su gran logro, ¿no? Un seminario nuevo y libre, fue la carta pastoral que escribió y que fue paradigmática para después el futuro. Daba sensación de grandeza, de trascendencia y de una persona sagrada y que imponía respeto, aunque luego era cariñoso y cercano también. Y usted hace la licenciatura de Teología con una tesina sobre los cursillos de cristiandad. Sí, porque yo hice cursillos con 17 años, entonces he pasado por todos los oficios. Fui militante, luego dirigente, seglar, también conciliario, después he estudiado. Yo quería estudiar los movimientos de evangelización, un poquito todos, pero el que me dirigía la tesina me dijo, eso es demasiado, tienes que coger uno. Y dije, pues entonces cojo los cursillos. ¿Pero usted era de cursillos ya antes de...? Sí, porque yo hice el cursillo cuando tenía 17 años, estaba en el seminario menor. Una hermana mía, la segunda, hizo cursillos y se incorporó a este grupo que era para jóvenes en Barcelona, y ella es la que me invitó y yo fui, y estaba todavía en el seminario menor. Explíquenos para el que no sepa qué son cursillos de cristiandad, así, ¿qué son cursillos de cristiandad? Cursillo es un curso breve de 3 días en el cual se lleva a cabo lo que es la proclamación del querigma, el primer anuncio, es decir, el núcleo esencial de lo que es el misterio cristiano. Dios, Cristo, Iglesia. Ahí hay 3 fases. Proclamación, pues Dios, Cristo, la vida de gracia, los sacramentos, la piedad, la vida espiritual, la formación, el estudio, proclamación, desarrollo de la vida cristiana y después proyección apostólica. Es un curso, en 3 días se presenta el núcleo del mensaje cristiano y se presenta de una forma, digamos, querigmática, vivencial, de tal forma que suele provocar una conmoción y propiciar una conversión en las personas que asisten. Yo he visto cosas realmente grandes en los cursillos. Sí. Es un movimiento, entonces. Es un método y un movimiento de iglesia, sí, sí. Hemos tenido, en una serie distinta que hacemos, que se llama Católicos con Mensaje, donde invitamos e entrevistamos a gente que es católica y que tiene, pues, exacto, un mensaje. Hace no mucho hemos entrevistado a una persona que se llama Jorge Gutiérrez. Se lo digo porque él nos dijo que se convirtió en cursillos de cristiandad. Además nos decía, yo repito lo que él dice, yo era un golfo, no sé qué, no cuánto, y me convertí en cursillo de cristiandad. Y es un testimonio precioso porque el hombre tiene un tumor en el cerebro, va a morir en poco tiempo. Le pido desde aquí también que se acuerde de él, se llama Jorge, y dio un testimonio magnífico, allí muy cerca donde está usted sentado, y la verdad es que hizo la mejor publicidad de cursillos de cristiandad, como diciendo, mira, yo me estoy afrontando esta parte de mi vida de una forma muy serena gracias a aquellos cursillos que hice. ¿Qué cursillo es? Desde los orígenes se ha presentado como un triple encuentro. Encuentro con Cristo, encuentro consigo mismo, encuentro con los hermanos en la iglesia. Ahora todo el mundo habla de encuentro con Cristo. Es una expresión que utiliza todo el mundo, pero nace en los años 40 en los cursillos de cristiandad. Yo había oído que era de Comunión de Liberación, pero vamos. Bueno, Comunión de Liberación nace en Italia, es posible también, pero por lo que... ¿Quién funda Cursillos de Cristiandad? El Cursillo de Cristiandad no tiene un fundador como Comunión de Liberación, Focolarinos u otros movimientos. Es la vida de la iglesia diocesana que brota a borbotones y ahí, digamos, en esa recepción de un nuevo carisma hay un laico adelantado a su tiempo, Eduardo Bonín, que es una persona extraordinaria y que era un poco el líder de los jóvenes de Acción Católica en Mallorca,
un conciliario también extraordinario, Sebastián Gallard Riera, que era un sacerdote joven que acompañaba toda aquella vida de los jóvenes de Acción Católica, y un obispo que acompaña toda esa vida, que es Monseñor Juan Hervás. Entonces, se prepara una peregrinación de jóvenes de Acción Católica en agosto del 1948, después de la guerra. Se tiene que haber realizado antes de la guerra, pero la guerra la truncó. Después de la guerra se retoma, 1948, con un lema: 100.000 jóvenes a Santiago. Al final fueron 70.000, que no está mal, ¿eh? 70.000 en el año 48. Después de la guerra. Sí. Inicio de la posguerra. Y de Mallorca peregrinaron 700. Y vivieron con tal intensidad esa preparación espiritual, sobre todo, porque se trataba... hay una preparación espiritual de los jóvenes de Acción Católica para vivir con fruto esa peregrinación. La prepararon con mucha intensidad espiritual y con muchas actividades y con formación también. Y al volver de Santiago, bueno, hay una anécdota, que es que vuelven en barco los peregrinos a Santiago, los están esperando en el puerto, los llevan en volandas hasta el ayuntamiento, y al conciliario lo suben al balcón del ayuntamiento para que dirija unas palabras. Entonces él dice una frase que resultó profética. Dijo: fuimos a Santiago 700 peregrinos, volvemos 700 apóstoles para la conquista de la juventud de Mallorca. Entonces, ahí cambió esos cursillos preparados por la Acción Católica, que eran cursillos para preparar espiritualmente la peregrinación a Santiago, ya se comienzan a impartir con una finalidad distinta, bueno, y unos reajustes. Pero sobre todo lo que cambia es la finalidad. Ya no es la finalidad preparar espiritualmente la peregrinación a Santiago, sino presentar el mensaje cristiano a jóvenes alejados o jóvenes que quieran también un poquito más de intensidad espiritual. O sea que realmente surge aquí en España cursillos de cristianos. Sí, en Santiago en los años 40. Que sepa que WTN en España también está por una peregrinación que hicimos a Lourdes, donde teníamos ninguna intención de dedicarnos a esto, pero cero intención. Entonces estuvimos en Lourdes, de Lourdes pasamos a Barbastro, de Barbastro estuvimos en Torrecidad, de Torrecidad en Zaragoza, y en Zaragoza es cuando digamos, surgió WTN. Así que el Señor al final te llama cuando le da la gana, que para eso es el Señor, básicamente. Usted es párroco de la diócesis de Toledo, le hacen párroco de la diócesis de Toledo. Yo tenía que hacer la mili, esperando hasta los 28 años para hacer solo 6 meses. Fuimos pidiendo prórrogas. Entonces, me faltaba un año para tener que ir a la mili al ser ordenado. Fui ordenado con 27 años. Y entonces estuve ese año, el plan era ese, y luego, después de la mili, pues seguramente ir a ampliar estudios. Así había quedado con don Marcelo. Pero hubo un imprevisto y hubo que cubrir un destino de un compañero. Y entonces fui nombrado párroco de 8 pueblos, 3 de Toledo y 5 de Ciudad Real. Yo, que no tenía coche ni carnet de conducir, tuve que sacarme el carnet corriendo en 1 mes y medio, y ese primer año fue precioso porque yo sabía que estaría un año solo, pero procuré vivirlo con intensidad. Y entonces, bueno, pues me tocó arreglar 3 iglesias que estaban, bueno, necesitaban los tejados, necesitaban arreglo y buscar dinero, y fue un año muy bonito. Los domingos yo recuerdo siempre que era como un rally, porque salía del pueblo donde vivía, recorría 35 kilómetros, primera misa, luego volvía 25, segunda misa, luego donde residía, tercera misa, y luego por la tarde en la otra dirección, la cuarta misa. Y bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, muy diferente de lo que me ha tocado después, porque ya pueblos pequeños no he vuelto a ver. Después hice la mili en Valladolid, y al volver estuve 3 años en Illescas de vicario, que fue también una experiencia preciosa. Illescas tenía 10 o 12.000 habitantes, del 86 al 89. Allí, pues, todas las tareas propias parroquiales. Yo me encargaba sobre todo
de la confirmación y posconfirmación. También fui conciliario de 4 equipos de Nuestra Señora, empezamos una ultrería de cursillos y luego pues todo lo que era la liturgia y profesor de religión también. Fueron años muy intensos, preciosos, porque allí todo fructificaba. Y luego yo ya me pareció que debía volver a Barcelona, aparte de la familia, y mi madre estaba un poco enferma, y luego también, pues en Toledo había muchos más curas, no digo de sobras, porque nunca hay de sobras, pero y en Barcelona pues la previsión era que habría mucha más necesidad y a mí me pareció que mi lugar estaba más... Pero antes de llegar a Barcelona, don José Ángel, ¿qué es lo que hace que un sacerdote sea un buen párroco? Vivir la unión con Cristo, con todas las fuerzas. Es decir, yo lo que voy diciendo siempre a los sacerdotes, ahora en Sevilla, antes en Tarrasa y antes en Barcelona, es que es Cristo quien llena nuestra vida y es Cristo quien llena nuestro corazón. Y puesto que nosotros nos hemos desposado con Cristo, o Cristo llena tu corazón y tu afecto, o si no, no habrá honores, ni cargos, ni nóminas capaces de llenarlo. Entonces, no se puede vivir el sacerdocio a medias, o de una manera superficial, de cualquier manera, o de una manera que sea como funcionarial. No, hay que vivirlo con toda la intensidad. A mí me inspira mucho, cuando estaba en el seminario, pues los santos míos así de referencia, aparte de María Santísima, que siempre es la principal, pues eran Santo Tomás de Aquino, porque el estudio me gustaba y era un referente grande como para mí, el mayor teólogo de la historia de la Iglesia, y San Juan de la Cruz. Me llegué a aprender el cántico espiritual de memoria, sí. Después ya, una vez sacerdote y en la vida activa, pues también los grandes fundadores de las órdenes religiosas, porque son personas que han dado respuesta a la llamada de Dios y a los retos que a lo largo de la historia se han ido presentando. Pero de estos santos, el que más me inspira, y no es fundador, es San Pablo, que es el patrono de los cursillos, el apóstol de los gentiles. Y dices, ¿por qué? Pues porque una vez que él se encuentra con Cristo, y Cristo le cambia el corazón y le cambia la vida, y lo llama, se entrega en totalidad. Y entonces evangeliza la cuenca del Mediterráneo. Y cuando nosotros escuchamos las lecturas, hay lecturas preciosas a lo largo del año litúrgico de San Pablo, pero hay que leer biografías que lo expliquen todo. Y pasó muchas penalidades, cárcel, apaleamientos, apedreamientos, que lo llegaron a dar por muerto, ultrajes de todo tipo, naufragios. Pero él llevaba en su interior una fuerza y un fuego que le llevaba ahí a seguir anunciando a Cristo. Pues eso es el sacerdocio, enamorarse de Cristo y dar la vida por Él y al servicio de los hermanos. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con eso. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos con don José Ángel con su biografía. Vamos a llegar ya cuando le hacen obispo. Volvemos enseguida.
Volvemos con pastores, con José Ángel Sáez Meneses, con el arzobispo de Sevilla. Le habíamos dejado siendo párroco y ahora le vamos a retomar haciéndole obispo. Entonces le nombran a usted en el año 2001 obispo auxiliar de Barcelona y obispo de Selemsele. Yo he buscado en la geografía en España y no encontré un Selemsele. ¿Dónde está Selemsele? Es una antigua diócesis que existió en el norte de África. Me parece que está ubicada en Túnez. Entonces, a los obispos auxiliares se les adjudica siempre como titulares de una diócesis antigua que ya no existe, pero bueno, es una forma así simbólica de encargar. Ha sido usted obispo de Túnez, eso. Sí, sí, de África. Bueno. Cuando lo hacen usted obispo auxiliar, y esta es una pregunta que también suelo hacer, ¿se lo esperaba usted? Yo no lo esperaba ni lo deseaba, pero bueno, son cosas que llegan y el Señor en su providencia pues sabe lo que quiere y... ¿Le llamaron por teléfono, le mandaron una carta, le dijeron, venga usted a ver al nuncio? ¿Qué le dijeron? Eso a mí me lo comunicó el señor nuncio, el nuncio Monteiro, en Barcelona, el año 2001, en septiembre, en el encuentro que se organizó allí, la comunidad de San Egidio, en el despacho del cardenal Carles. Entraban, salían y teníamos que ir a cenar con algunos que venían de Roma, yo los llevaba, y entonces el nuncio Monteiro, don Manuel Monteiro, me dice, en un momento allí que estamos medio solos, me dice, el Santo Padre ha decidido nombrarle obispo auxiliar de Barcelona, ¿usted qué le parece? En ese momento entraron los otros y nos tuvimos que ir a cenar, así que me dio la cena. Sin responderle. Sin poderle responder. Y fue así. Bueno, entonces su arzobispo era Monseñor Carles. Carles, sí, él es el que me ordenó el 15 de diciembre de 2001 en la Catedral de Barcelona. ¿Qué es la comunidad de San Egidio? Pues es también como un nuevo movimiento que nace en Italia, en el Trastevere. Andrea Riccardi es el fundador, que es un laico, profesor de universidad, y que ellos trabajan mucho, sobre todo en dos líneas. Una es con los pobres, los más pobres y necesitados, y también en la resolución de conflictos, a veces internacionales, conflictos bélicos. Han intervenido con mucho acierto, sí. ¿Y o es usted responsable de pastoral universitaria? Allí, al volver a Barcelona, estuve 3 años de vicario parroquial en la parroquia de San Andrés de Palomar, que era la parroquia de mis padres, y después en el año 92 soy nombrado responsable de pastoral de la Universidad Autónoma de Barcelona y rector de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, que era una iglesia como una parroquia universitaria. Y ahí estuve del 92 al 2000. En el 2000 soy nombrado secretario general y canciller del Arzobispado de Barcelona por el cardenal Carles, y al cabo de año y medio, obispo auxiliar. ¿Y un responsable de pastoral universitaria, qué es lo que debe ser? ¿Es duro ese puesto? ¿Y qué es lo que hace? Yo celebré la primera misa en el campus. Pedimos un espacio al rector y nos dejaron unas salas, y en el año 92 yo empecé allí a celebrar la Eucaristía, que se celebra cada semana. Después se hizo unas instalaciones nuevas y pedimos también un lugar, tuvimos un despacho y una sala que hacía como de capilla. Hicimos actividades preciosas en aquella época, pues el huracán Mitch, por ejemplo, las inundaciones de Mozambique, sucedieron en aquellos años, y nosotros organizamos enseguida una campaña solidaria de recogida de dinero, de medicamentos, de lo que fuera, y unidos a todas las asociaciones de estudiantes de todos los colores, porque cada partido político tenía su correspondiente asociación de estudiantes. Y luego organizamos, había 3 áreas de trabajo: fe y cultura, que significaban conferencias, tertulias, mesas redondas, todo lo que era el ámbito formativo. Celebraciones y plegarias, que ahí entraban las Eucaristías, las plegarias también y oraciones, o talleres bíblicos.
y luego acción social, que también hacíamos nuestras campañas. Y fueron unos años para mí preciosos. Yo iba cada mañana allá y decía, Señor, ¿cómo evangelizo? Porque salían riadas de estudiantes de los ferrocarriles de la Generalitat en la plaza cívica aquella. Yo los veía y decía, Señor, ¿cómo les hablo de ti? ¿Cómo los evangelizo a estos? Pero bueno, yo me sentía, pues eso, como San Pablo en el Areópago, ¿no? Intentando hacer lo que pudiera, pero tengo un recuerdo también muy bonito. ¿Y podían hacer misas en el campus? Hacíamos cada semana. Aparte de la misa de inicio de curso, que solía venir el cardenal, y a final de curso, allí en el campus allí, bueno, pues cuando era, qué sé yo, miércoles de ceniza, pues a lo mejor había 50, otros días había 10 o 12, pero yo les decía siempre, mirad, somos pocos y estamos en esta sala cerrada, pero el Señor se hace presente en la Eucaristía y su fuerza es imparable e irradia a todo el campus. Así que hemos de vivir la Eucaristía con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor. En junio del año 2004 es usted nombrado obispo de Tarrasa y es el primer obispo de Tarrasa. Sí, cierto. Existió una diócesis del siglo V al VIII, la diócesis de Égara. En el año 450 aproximadamente se segrega una parte del territorio de la diócesis de Barcelona y se crea la diócesis de Égara. Después viene la invasión musulmana y queda todo arrasado. Después la reconquista, pero cuando se reconquista toda aquella zona no se reinstaura la diócesis de Égara, sino como un priorato que vuelve a depender de Barcelona. El 15 de junio de 2004, San Juan Pablo II crea la diócesis de Tarrasa, que es el mismo territorio prácticamente que la antigua diócesis de Égara, pero la bula dice erigimus ac constituimus novam diocesim terrasensem. Por lo tanto, no entro yo en el episcopologio antiguo, sino que soy el primer obispo de la nueva diócesis de Tarrasa. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, ¿sabía usted que iban a nombrar obispo en aquel momento? ¿O también una vez más lo digo? Era la sucesión del cardenal Carle. Entonces había unas especulaciones. Y de Roma vino la creación de dos diócesis nuevas, Tarrasa y San Feliu de Llobregat, y el nombramiento de 3 obispos. El de Barcelona, arzobispo, el de Tarrasa y el de San Feliu de Llobregat. Y yo fui nombrado administrador apostólico de las 3 diócesis hasta que los obispos tomaran posesión. Pero eso también fue una sorpresa venida de lo alto. O sea que el cardenal Carles era de las 3 y lo dividieron. Claro, es que Barcelona era ya demasiado grande, entre comillas. Tenía cerca de 5 millones de habitantes, una cosa enorme. Y entonces se segregaron 2 partes. San Feliu tenía unos 700.000 habitantes, ya ha llegado al millón, y Tarrasa, que tenía 1 millón justito, ya tiene 1.300.000. Es decir, que siguen creciendo. ¿Y qué es lo que hace un nuevo obispo en una diócesis recién inaugurada? Bueno, hay que tener en cuenta que no se trataba de un vicariato en la selva del Amazonas perdido, sino es de una diócesis, una archidiócesis como Barcelona, donde el cristianismo está implantado desde los primeros siglos, pues 12 arciprestazgos pasan a formar una nueva diócesis, ¿no? Entonces, esa dimensión territorial ya estaba creada. Parroquias, arciprestazgos y 2 zonas pastorales. A mí lo que me toca es, si yo siempre he dicho la palabra crear, cuando me han dicho, oh, no, la palabra crear es demasiado, ir construyendo entre todos. El obispo con los sacerdotes, vida consagrada, laicos y laicas, ir construyendo entre todos una nueva diócesis. La dimensión territorial ya estaba, y la diócesis se crea por la bula del Papa. Lo que nos toca es la dimensión sectorial, es decir, pues la curia, todos los servicios centrales, la curia, las delegaciones, el seminario, Cáritas, la pastoral familiar, la pastoral juvenil, pues la fundación de escuelas parroquiales, es decir, ha sido irlo construyendo todo y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, preciosa. El seminario, por ejemplo, bueno, en estos 17 años que yo he estado allá, ha habido más ordenaciones que jubilaciones. Enhorabuena. Eso es una comparativa
bastante excepcional, es decir, que el Señor nos ha ido bendiciendo. La pastoral juvenil, pastoral universitaria, todo eso ha sido un camino recorrido todos juntos, un camino muy sinodal, porque, a ver, para crear el seminario yo hice una consulta cuando el Papa Francisco, siendo cardenal arzobispo de Buenos Aires en enero del 2006, predica ejercicios espirituales a los obispos de España. Yo fui a hablar con él, a comentar cosas espirituales, pero también le comenté esa inquietud que tenía de crear el seminario, pero que era difícil el contexto y tal, y él me animó muchísimo, me animó muchísimo. Enero del 2006, año y medio de existencia la diócesis. Y en junio del 2013, cuando él lleva 3 meses de Papa, de Santo Padre, yo en el Sacrato estoy allí en la audiencia y voy a saludarlo al final, y cuando lo saludo le digo: Santo Padre, soy el obispo de Tarrasa, sufragario de Barcelona, el próximo sábado cumpliremos 9 años de vida. Habían pasado 7 años desde que yo hablé con él en los ejercicios espirituales, y me dice: sí, ya sé que hay futuro en Cataluña. Y dice: oye, ¿cómo te va el seminario? Sí. Yo me quedé, y siempre que lo veo me pregunta por el seminario. Bueno, ahora ya en Sevilla por el seminario y las hermandades, pero en los años de Tarrasa siempre me pregunta porque el Papa está preocupado y le interesa mucho. Es magnífico que hayan tenido, porque todos sabemos que Cataluña no es una zona muy fácil en este momento para nosotros los católicos, pero que hayan tenido más ordenaciones y más vocaciones. Sí. Que eso es mi enhorabuena. Bueno, pues es una confluencia de circunstancias y sobre todo pues la gracia de Dios, y que hay mucha gente rezando. Yo a veces me dicen, me saluda gente, me pasaba en Tarrasa, ya que en Sevilla pues más todavía, que dicen: rezamos mucho por usted y por la diócesis. Y yo les digo: pues sigan rezando y cada vez más, porque si las cosas van funcionando bien y nos vamos defendiendo es por tantas personas como hay rezando. Y yo repito mucho que la fuerza principal de la Iglesia indudablemente es la oración. Es la oración y es lo más importante. Y hemos de ser muy conscientes de la primacía de la gracia y de los dones que se alcanzan con la oración. Después nos hemos de dejar la piel y la vida, pero conscientes de que todo es gracia. ¿Qué otra cosa, aparte del seminario, recuerda usted con, permítame que diga, orgullo de su paso por Tarrasa? Cáritas diocesana también, con una gran acción. La pastoral familiar, la pastoral juvenil, la fundación de escuelas diocesanas y parroquiales que hicimos, pero era un poco todo el conjunto. Quizá esos son los acentos que quedaron como más visibles, ¿no? Pero era todo el conjunto y todo el planteamiento. En el año 2021 le nombra a usted arzobispo de Sevilla, el Papa Francisco. Y la pregunta que ya sabe es: ¿se lo esperaba usted? Pues no, por supuesto, porque Sevilla está a 1000 kilómetros de Tarrasa, sí. Es decir, mi ilusión era acabar mis días en Tarrasa, porque, hombre, cierto es que ya llevaba unos años y tenía una experiencia y podría ser susceptible de un cambio. Pero como Tarrasa es una diócesis grande, es la 10ª de España en habitantes, de 70, yo pensaba, bueno, pues también tendría su gracia y su sentido acabar mis días aquí, el primer obispo. Y esa era un poquito mi ilusión así íntima. Ya se ve que no, la cosa no, los planes de Dios no iban por ahí, y para mí fue ciertamente una sorpresa, porque que se asociara el nombre a posibilidades, pero más cercanas. No, en Andalucía, no, yo a mí nunca se me había pasado por la cabeza, a mí, yo creo que a nadie. Es decir, que fue una sorpresa total, pero bueno, el Señor, porque allí teníamos mucho trabajo, no exento de dificultades, pero la cosa estaba como bastante encarrilada y ya conocida, y yo había recorrido todas las parroquias 2 veces y media en la visita pastoral. Es decir, yo podría repetir todos los pueblos de la diócesis de memoria y todas las parroquias y todos los curas. Bueno, pues
el Señor te saca de la zona de confort, que se dice ahora, y te lleva a unas misiones nuevas y grandes. Y Él está siempre presente. Y entonces, bueno, pues cuando me preguntan a mí ahora, bueno, ¿y usted cómo está aquí? ¿Cómo está y tal? Yo les digo, pues mira, allí en Tarrasa estaba muy bien. Y aquí estaré mejor todavía, porque siempre en la vida hemos de ir mejorando y madurando, y el Señor está presente. Y lo que decía al principio, si es el Señor quien llena tu corazón y tu vida, Él está siempre, sea un pueblo, sea la ciudad, sea una parroquia grande, sea pequeña, sea de intelectuales, sea de obreros, es el quien llena el corazón, quien sacia el corazón. Y yo en ese sentido, pues el Señor me ha llenado siempre y siempre he experimentado que Él no se deja ganar en generosidad. ¿Cómo es la diócesis de Sevilla? Pues es una familia inmensa y preciosa. 264 parroquias, la gran mayoría con mucha actividad. Y parroquias grandes. ¿Cuánta gente tiene? 2 millones de habitantes, 1.970.000. Si Tarrasa era la 10ª, Sevilla es... La cuarta. Es la cuarta, después de Madrid, Barcelona y Valencia. Unos 2 millones de habitantes, redondeando. 264 parroquias que la gran mayoría tienen mucha actividad. 125 comunidades religiosas de vida activa. 34 monasterios y conventos de clausura. Después allá está implantado Opus Dei, con mucha implantación. Camino Neocatecumenal, mucha implantación. La obra de la Iglesia, los cursillos de cristiandad, Comunión y Liberación, Focolarinos, la Acción Católica en todas sus ramas. Es decir, todos los movimientos nuevos y antiguos y todos los métodos que van saliendo, todos están allí. Y yo les digo con cariño, y por si el arzobispo se pudiera aburrir, 700 hermandades. Eso se le iba a preguntar. No hay ninguna otra diócesis del mundo que tenga 700 cofradías o hermandades. No lo sé, pero son muchas, desde luego son muchas, 700. Y en los 2 años, el 17 se cumplieron 2 años desde el momento que se hizo público mi nombramiento. Yo tomé posesión luego el 12 de junio. En estos 2 años, expedientes de supresión no ha habido ninguno. Peticiones de nuevas hermandades sí que hay. Es decir, que es un fenómeno que está vivo y es creciente. Y es un tesoro porque, a ver, por un lado, porque yo voy descubriendo que la piedad popular en el mundo de las hermandades no es algo que dice se reserva a personas iletradas, sin cultura, que bueno, pues de esa forma se defienden y entienden y viven su relación con Dios, ¿no? Las juntas de gobierno que a mí vienen a presentarse continuamente, pues ahí hay empresarios y abogados y economistas y catedráticos de universidad y también obreros y trabajadores, o sea, todo el espectro está representado. Tienen 3 pilares. Los cultos, que son las celebraciones, que lo hacen con mucha solemnidad, donde en una celebración al año, que es la función principal de instituto, se hace protestación de fe. Eso es la recitación del credo y después pasan uno a uno y ante la Sagrada Escritura y el libro de reglas hacen su profesión de fe, su compromiso de vivir y defender esa fe que han profesado y también un compromiso de defender los dogmas marianos y muchas ahora la defensa de la vida han incorporado. Y eso se hace con toda solemnidad. Cultos, formación, porque yo les digo siempre, pero esto ya viene de antes, de don Carlos Amigo y don Juan José Asenjo, que no somos fundamentalistas que tienen mucha fe, pero no piensan, ni leen, ni estudian, ni reflexionan. No, no, no. Hemos de dar razón de nuestra fe y nuestra esperanza. Por lo tanto, la formación es importante. Segundo pilar. Tercer pilar, la caridad. Y tienen una obra, todas las hermandades han de tener su obra social caritativa. Y tienen una obra caritativa y social impresionante. Impresionante. Y ahora además se está introduciendo una cuarta dimensión evangelizadora. Evangelizadora, es decir, no solo vivirlo como fraternidad de una forma más interna y con una obra social, no, no, esa dimensión evangelizadora se va impregnando también y se va implantando.
Con lo cual dices, bueno, pues ¿qué más podemos pedir? Habrá que ayudarles a que profundicen en su vida espiritual y que sea una seria, intensa, a que la formación sea cada vez mayor y también a que la obra social vaya creciendo. Pero no es la Semana Santa una procesión, es todo el año que están trabajando. Con lo cual allá, bueno, pues es un activo, pero no es lo único. Yo siempre digo, no, las parroquias, comunidades religiosas, monasterios de vida contemplativa, las realidades de iglesia, nuevos movimientos, pero este fenómeno ciertamente es muy relevante, porque, claro, de esas 700, por ejemplo, la Macarena, son 16.000 hermanos. Luego el Gran Poder, pues serán 14 o 15.000, de ahí va bajando, ¿eh? Muchas son 5.000, 7.000, las mayores 16.000, 5.000, pero las pequeñas son de más de 1.000, es decir que es un ejército, un ejército bien. ¿Y eso está en otras diócesis, aparte de Sevilla? Sí, a ver, en Andalucía yo no conozco todavía suficientemente como para expresarme así con mucha contundencia, pero este fenómeno está en toda Andalucía. ¿Y por qué no se pasa a otros sitios? Porque eso es una barrera de contención del Totalmente, secularismo. son un muro de contención de la secularización. Y el reto principal que tenemos en la Iglesia hoy día, a mi entender, que es el de la transmisión de la fe, que antes se hacía de una forma como muy natural en las familias, en las escuelas y en las parroquias, y que hoy día cada vez es más difícil porque en las familias, después de cenar, no se dialoga ni se reza, se ve la tele o cada uno se va a su ordenador a navegar por internet. No hay diálogo, no hay oración como había antes. Yo de pequeñito en casa rezábamos el rosario. Eso ahora cuesta mucho. En las escuelas, los que pidan religión, pero cada vez más difícil, y la parroquia los que vayan. En la hermandad se crea un clima de amistad, de fraternidad, en que se vive esa transmisión. Yo he ido a algunas salidas de procesiones. En la Semana Santa me tengo que repartir mucho. Salidas de procesiones que está la iglesia llena de nazarenos y nazarenas, y tú ves mamás vestidas de nazarenas a punto de salir y con un niño en brazos, un bebé que todavía no anda, pero ya está vestido de nazareno. Y ese, en cuanto ande, irá también en la fila. Es decir, como por ósmosis se va transmitiendo, y ahora una de las hermandades que recibí en la catedral, al final, cuando hacen la estación de penitencia, luego desde la catedral vuelven a su sede, llevaba como 150 monaguillos. Monaguillos desde 3 o 4 años hasta los 12, porque en esa hermandad hasta los 14 no pueden ser nazarenos. Entonces, bueno, yo me giré hacia ellos en un momento de parada y estoy hablando con los de las primeras filas, encantadores. Y les decía, pero bueno, vosotros habéis salido desde el principio de la... Sí, y vais a llegar hasta el final, vais a aguantar, por supuesto. Pero a lo mejor se pasan 8 o 10 horas, encantados y con ganas de volver el año que viene y con ganas de llegar a la edad de salir de nazarenos. Bueno, ¿y esto cómo se explica? Me alegro mucho que diga todo esto, lo voy a decir porque hay dos paradigmas que son falsos sobre las hermandades y las cofradías. El primero, que es gente inculta, y usted lo ha dicho, no, hay de todo, habrá gente tal. Y lo segundo, que es una fe superficial, y la habrá, pero eso que ha dicho de que prometen o se comprometen. Sí. Eso es verdaderamente, es algo que, eso la verdad es que no lo sabía. Sí, yo lo he descubierto allí. Y es decir, una cosa es, pues eso, en una vicaría, en las misiones, en la selva oculta, y otra cosa es, ahí en Sevilla hay una hermandad, precisamente, que es los estudiantes. Son profesionales liberales, profesores de universidad y estudiantes de universidad. Muchos estudiantes forman parte y luego ya cuando trabajan de su profesión, esa hermandad tiene la sede social en el edificio del rectorado, precisamente. Es decir que, bueno, allí las juntas de gobierno son personas muy
preparadas y muy en todos los sentidos y en la vida espiritual también, y además han de estar en situación regular, es decir que ahora luego en los 15.000 pues habrá de todo, pero ese estereotipo de decir, no, esto es para gente poco culta, no, 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 para nada. Muchos profesores de universidad. Hay una pregunta, porque nos estamos yendo casi de tiempo, pero hay una pregunta. Usted forma parte del dicasterio para la causa de los santos. Bueno, pues un dicasterio cuya misión es estudiar, revisar los procesos, las causas de beatificación y de canonización que llegan desde las diócesis. Entonces ahí hay unos momentos donde yo intervengo en el grupo que voy en los terceros martes de cada mes, pues es el paso de unas posiciones y unas causas que se presentan en que ya están declarados siervos de Dios, y es el paso a ser venerables, declarados venerables. Ese es el Santo Padre el que los declara, pero nosotros hacemos la última fase del estudio que antes ha hecho una comisión histórica. Porque él es siervo de Dios, venerable, beato y santo, sí. Entonces, siervo de Dios es en la parte diocesana. Sí. Y pasa a la parte, digamos... A la parte ya romana, vaticana, cuando es declarado venerable. Después ya para ser declarado beato hace falta un milagro, y para la canonización otro. Yo es un servicio que también, pues, te nombra el Papa, pues bien, colaboramos con mucho gusto. Yo lo he planteado de una forma muy clara, y es como una forma y una llamada a reavivar en mí mismo y en toda la diócesis la llamada universal a la santidad. Allí, entre comillas y caricaturizando, dicen, es la fábrica de los santos. Dicen, bueno, es un servicio al Santo Padre de la Curia Romana en algo tan importante como declarar beatos o santos a cristianos y cristianas que la Iglesia nos pone como referentes y como modelos en nuestra vida. Por lo tanto, es algo muy serio y que hay que hacer de una forma muy minuciosa. Pero, además de esos procedimientos y de ese trabajo y de ese servicio, yo lo tomo pues como un reavivar la llamada a la santidad, que es universal, que es para todo bautizado, y que, bueno, pues un obispo lo tiene que vivir también de un modo especial en cuanto pastor del pueblo de Dios, y una llamada también a toda la diócesis. Así lo explico yo y así lo motivo en Sevilla. Pues muchas gracias, don José Ángel, por haber estado con nosotros. Ha sido verdaderamente fascinante muchas de las cosas que nos ha contado. No me quiero ir sin recordarles lo que ustedes ya saben, y es que EWTN llega a ustedes gracias a nuestros benefactores. No pertenecemos a la Conferencia Episcopal, no pertenecemos a ningún movimiento, no hay ninguna orden religiosa que está detrás de nosotros, solo dependemos de ustedes para llevar estos programas a su televisión. Así que, por favor, entren ustedes en la ewtn.es, ayúdenos, cualquier donativo es bienvenido. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.